nombre es Jorge Orlando Valencia Mesa. Soy nacido en este municipio de Jericó, donde he vivido casi toda mi vida. Mi infancia en su totalidad la pasé en este municipio. Nací en el barrio La Comba. Posteriormente viví en partes diferentes, pero siempre en este municipio de Jericó, hasta que a la edad de 4 años empecé a vivir en una casa que tuvo mi papá toda la vida en la carrera quinta con la calle Octava. Ahí viví, pasé mi niñez. Era una casa grande, tenía animales de muchas clases, tenía perros, tenía palomos, conejos, curíes, etc. Mi niñez se desarrollaba con compañeros de sectores aledaños a mi casa, donde jugábamos los trascendentales juegos de infancia como perseguirnos, jugábamos fútbol en la calle, jugábamos canicas o bolas con ruedas que hacíamos con las llantas de los carros, etc. Hacíamos trompos, cometas y todo eso. Mi niñez se desarrolló en unos juegos que casi todos los elaborábamos nosotros mismos los compañeros. Estudié mi primaria en la escuela Rafael Gómez Cadavid y mis primeros años de bachillerato los hice en el Colegio de San José, regentado por los hermanos de las escuelas cristianas. De aquí me trasladé a la ciudad de Medellín, donde terminé mi bachillerato después de estudiar unos años en el Colegio de San José, también regentado por los hermanos de las escuelas cristianas. Recibí una excelente educación en el bachillerato porque los hermanos cristianos eran unos excelentes profesores y sin problemas de ninguna índole pasé a la Universidad de Antioquia, donde me fue excelentemente bien en el examen de admisión. Hice mi carrera en 5 años, opté el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, que es el que tengo. Después de optar el grado me fui a desempeñar la judicatura al municipio del Peñol, donde estuve alrededor de unos 3 años. Allá conseguí, entre otras cosas, la novia que hoy por hoy es mi mujer y que me ha acompañado después de 50 años de matrimonio. En ese matrimonio he tenido o tuve 4 hijos, una hija y 3 hombres. La hija y los 2 hombres mayores son abogados. El hijo menor es psicólogo. A grandes rasgos, esa es más o menos mi biografía, si se puede decir, don Salvador. Sí, era la vida de la que llevábamos todos los jericuanos en las fiestas. Teníamos fiestas, compartíamos un poconón de cosas. Habían unas fiestas, en ese entonces eran las fiestas del café. Cuando yo estaba pequeño habían unos reinados tradicionales, hacían casetas en la plaza y esas cosas, y eso lo desempeñábamos, lo gozábamos todos los muchachos y todo el pueblo en general, don Salvador. Tuve únicamente un hermano. Mi mamá tuvo algunas novedades y escasamente quedamos 2 hijos vivos. La relación con mi hermano era excelente. Mi papá siempre trató de que fuéramos buenos camaradas, de que nos ayudáramos los unos a los otros. El propósito, o uno de los propósitos de la educación de mi padre, fue que los hermanos nos quisiéramos bastante y que en lo que pudiera pasar en los avatares de la vida nos ayudáramos. Y ese fue la forma como me levanté con mi familia. Mi papá nunca en sus enseñanzas o en su manera de levantarme trató de que yo siguiera determinada carrera. Por el contrario, mi mamá hacía énfasis en que quería que yo fuera médico y que estudiara medicina, pero nunca me picó eso. El ánimo de estudiar Derecho fue iniciativa propia, y en eso no influyeron para nada mis padres. En un principio, yo me fui para Medellín a estudiar interno con los hermanos cristianos. Ya en la universidad no podía estar interno, entonces en la universidad mi papá me consiguió un puesto, me consiguió estadía en un hotel, pero la vida del hotel de por sí es aburridora porque no hay familiaridad, no hay nada. El roce siempre es con personas completamente forasteras. Esa vida me aburrió y con el tiempo le dije a mi papá
que estaba aburrido en el hotel, entonces me fui a vivir donde un tío, donde un hermano de mi mamá. Allá viví cierto tiempo, compartía en familiaridad plena con mis primos, con mi tío, con mi tía política, pero en cierto momento hubo cierto roce con alguno de los parientes y entonces me fui a vivir a otra casa. Posteriormente, conversando con mi papá, le dije que la situación era difícil y él hizo de la forma de que mi mamá se fuera para Medellín y empecé a vivir ya con mi mamá en Medellín. Mi mamá vivió conmigo hasta que terminé la carrera. Cuando terminé la carrera, mi mamá se regresó a Jericó y yo ya hice mi vida por completo aparte siendo juez en el Peñol. No, yo terminé la carrera sin graduarme y me fui a trabajar como juez. En ese entonces no se necesitaba tener el grado para optar a la profesión, pues al ejercicio judicial. Trabajé varios tiempos sin graduarme y posteriormente, ya estando casado y eso, acabé de presentar los preparatorios y me gradué posteriormente. Las anécdotas son muchas en toda la vida. Yo fui un muchacho muy despierto, buen estudiante, pero muy despierto. Tengo anécdotas de mucha índole en mucho sentido, pero así en especial no tengo pues como ninguna anécdota para contar. Ya sería pues cuestión de punto de desmenuzar en detalle y cosas de esas. Pero las anécdotas son miles en todo sentido, don Salvador. Bueno, la vida de estudiante, la vida como juez, lo primero que fue en su profesión fue juez. Sí. En el Peñol. En el Peñol. Nos dijo que allá había estado unos 3 años, que allá había conseguido la novia y luego ya se casó. Sí. Fui concejal del municipio de Jericó en cierto tiempo. Cuando fui edil, la familia siempre extrañaba mi presencia, porque en estos pueblos pues yo fui muy dedicado a la familia. Me levantaba con los hijos, todos los días compartía con ellos, les enseñé deportes porque me han gustado mucho los deportes, les enseñaba a jugar fútbol, a jugar basquetbol, desde pequeñitos les enseñaba a nadar. Cuando me fui para el consejo empezaron a hacer ciertos reparos de que ya no estaba mucho con ellos y cosas de esas. La mujer también se quejó de ciertas cosas y entonces dije, no, pues esto es o el matrimonio, la familia o la política, y opté por lo primero, dejé la política del todo. Yo salí a jugar basquetbol con la señora y la hijita mayor se iba con nosotros y yo le enseñaba algunas cositas. Alguna vez, cuando la hijita ya tenía por ahí unos 12 años, vino un entrenador de Medellín y se la llevó para Medellín a que jugara voleibol. Estando en Medellín, porque la llevaron para entrenar voleibol, un señor jericuano que se llama Hernán Borges, que había sido profesor aquí, que era árbitro de baloncesto, le dijo al entrenador de básquetbol de Medellín que estaba entrenando un equipo para llevárselo a unos Juegos Nacionales, que allá en Medellín había una muchachita que jugaba más básquetbol que las que él tenía, que era una muchachita de Jericó, que él la conocía. El entrenador de básquetbol fue donde el entrenador de voleibol y le dijo que si le prestaba a esa muchacha para ponerla a jugar un partido de básquetbol. Esa muchacha es la hija mía, Mariluz. El entrenador de voleibol le dijo que la llevara, el entrenador de básquetbol la llevó, la vio jugar, se la llevó para Cúcuta a jugar un campeonato nacional y fue la mejor jugadora del campeonato nacional de juvenil infantil que se realizó en Cúcuta por ahí en 1989 o algo así pues, pero la niña tenía 12 añitos, era más o menos en el 89.
El primer empleo fue el que tuve como juez. Fui juez por espacio de 3 años. Terminé la judicatura y me dediqué al ejercicio de la profesión de abogado. Empecé a trajinar aquí en Jericó, pero mi papá era abogado y mi papá había sido abogado de mucho tiempo, era un abogado veterano de mucho renombre. Entonces mi papá tenía mucho negocio en Jericó. Como tenía mucho negocio en Jericó, a mí me buscaban algunas veces, pero yo no podía llevar negocios donde mi papá actuara como contraparte. Entonces, así las cosas, me fui para el municipio de Támesis, donde monté una oficinita. El municipio de Támesis es un pueblo muy similar a Jericó en sus aspectos de gente, de cultivos, de economía, de muchas cosas. Y en el municipio de Támesis me empecé a desempeñarme como abogado con la ayuda de mi papá en muchos casos, porque había casos complejos que para mí eran casi que desconocidos. Mi papá me ayudaba en muchas cosas y empezó a irme relativamente bien en el ejercicio de la profesión, y se puede decir que en mis casi 50 años que tengo de ejercicio profesional me ha ido demasiado bien en el ejercicio de la profesión de abogado, que es una profesión muy dura. Yo estuve en Támesis hasta que se murió mi papá, hasta 1980, pero yo no estuve radicado del todo en Támesis. Yo iba a Támesis 3 o 4 días a la semana y los otros 3 o 4 los pasaba en Jericó, porque yo tenía la familia en Jericó y nunca me ha gustado estar lejos del todo de la familia. Entonces repartía 2 o 3 días en Támesis y 2 o 3 días en Jericó, pero también iba a Pueblo Rico y a Tarso y a otros, inclusive a Andes, donde hacía algunas audiencias ante jurado, porque en un principio ejercía el derecho penal, pero con el tiempo, cuando se fue poniendo relativamente peligroso el ejercicio del derecho penal, me fui dejando del derecho penal y me dediqué más que todo de lleno al derecho civil, al derecho de familia, al derecho laboral, comercial, etc. En estos pueblos los abogados tenemos que saber de todo. Son casos normales, civiles, también hay algunos casos de familia, y desgraciadamente no le he podido o no le he sacado el cuerpo del todo al derecho penal. El derecho penal ha estado cambiado. Hoy por hoy existe lo que llaman el sistema acusatorio, que es algo que a mí no me tocó en mis principios, que lo tuve que estudiar ya estando viejo, pero siempre alguna gente insiste en que quiere que uno la defienda, y a raíz de eso también he incursionado en el derecho penal. Y he tenido relativamente suerte, porque los casos de derecho penal que he llevado prácticamente han sido avantes en todo sentido. Yo le digo pues que en la profesión prácticamente los casos perdidos que he llevado, los he llevado porque los mismos interesados han querido que se los lleve. Porque ya los abogados, y más los abogados veteranos sabemos cuándo un pleito se puede trajinar o no, y también casi que sabemos cuándo un pleito se puede perder o no. Entonces yo en ese sentido he sido muy honesto. Cuando alguien me busca para que lleve un caso perdido, yo le digo: el caso está perdido, es boba que lo lleve, no le meta plata. Si el cliente quiere llevar en determinados casos, se le puede llevar, porque hay forma de tratar de morigerar la situación, es decir, de que se le rebajen ciertas cosas o eso. Pero hay casos en los que me toca decirle al cliente: yo no llevo ese caso porque yo no le quiero robar la plata. Esa es la situación. En ese sentido, los abogados tenemos que tener mala memoria, que los abogados, por ejemplo, en un proceso nos enfrentamos y lo que sea, pero no somos enemigos. Yo pues, abogado, no tengo enemigos. Con algunos habrá tenido roces de índole profesional, pero esas, tan pronto salimos del estrado judicial, se olvidan. De pronto puede que haya ciertas cosas de índole muy diferente, pero no tienen que ver nada con el aspecto profesional en ningún sentido.
Cuando esos casos raros se presentan, que sí se me presentan, yo les digo no haga nada porque es que ahí no hay nada por hacer. ¿Para qué le roban o la plata o los pone a que gasten plata sin necesidad? No. No me ha tocado, inclusive muchos casos, por ejemplo, típicos casos de calumnia e injuria, que mucha gente, hombre, que tal persona dijo esto, que yo quiero hacer esta cosa, y le digo yo, ¿para qué se pone usted a gastar harta plata? Usted gasta un poconón de plata, le da un poconón de dinero a un abogado, y posteriormente, pasando cierta cosa en lo más malo, si el otro dice que se retracta, hasta ahí llegaron las cosas, entonces no hay nada, entonces... Desde un principio le digo no haga nada, pero sí me han tocado casos donde, por ejemplo, llevando yo el caso a una persona y ganando el caso, ha quedado brava conmigo. Casos muy distintos. Eso sí es muy raro, eso sí es muy raro. Don Orlando, ¿todavía se mueve por ahí para municipios vecinos o ya realmente se queda aquí en Jericó? No, sí, todavía voy a Pueblo Rico y voy a Pueblo Rico, más que todo Pueblo Rico y Tarso, pero he estado pues prácticamente más que todo dedicado a Jericó últimamente. Puede que de pronto haya influido el ejemplo paterno, viendo ellos pues no porque yo les haya dicho que sean abogados ni nada, pero ha influido tal vez el ejemplo, el hecho de que ellos vean que el padre está de pronto en cierta actividad y cosas de esas ha hecho que le cojan cariño a la profesión. Y de pronto en conversaciones que he sostenido por ahí con la mujer sobre ciertos aspectos o cosas de esas, puede que se hayan dado cuenta de que el ejercicio del derecho es una profesión bonita y que se presta mucho para servirle a la gente y que tiene un gran sentido de responsabilidad en la sociedad. Pues son mis anécdotas de la vida laboral, hay muchas, pero simplemente le digo que, por ejemplo, alguna vez en una defensa que hice de unos sindicados le habían pegado una macheteada impresionante a un campesino y un juez me nombró defensor de oficio y tuve que defender uno de ellos, y en ese entonces se hacían defensa ante jurado, era jurado de conciencia. En la primera audiencia, el jurado, después de deliberar, dio un veredicto de que no eran responsables porque no tenían intención de matar, después de que le habían pegado como 42 machetazos al cliente. Entonces el juez declaró contraevidente el veredicto en ese entonces, pero ya para la segunda el fallo era definitivo y entonces estaba por homicidio asesinato, que es un homicidio agravado, y llevaban cierto tiempo detenidos. Con el solo hecho de quitarle el agravante hacíamos que salieran para la cárcel. Entonces nos concretamos los abogados a que se quitara el agravante, efectivamente el jurado lo quitó y salieron libres los indicados. Hay casos muy largos, don Salvador, pero eso depende, sobre todo fundamentalmente, por la molicie, por la inactividad de los funcionarios públicos. En este momento tengo un caso donde estoy diciéndole al catastro departamental hace 4 años que me modifique unos linderos, y este es el momento en que de 11 pasos que son, dicen que van en el tercero. Imagínense entonces cuándo va a acabar ese caso. Algunas veces me han amenazado, don Salvador, pero en ese sentido sí le aprendí a mi papá. Mi papá era un hombre poco nervioso, o de pronto sabía muy bien disimular las emociones. Entonces, yo también soy, pues, pero como ejerzo la profesión sé que prometí hacer y cumplir cuando me gradué. Entonces, por miedo no dejo un caso. Muchas veces me han amenazado, pero me he sometido a lo que sea y las amenazas no han llegado a nada. Necesariamente el sentido común, que es el que decía, no sé si fue Churchill o quién, que era el menos común de los sentidos, es el que hace que podamos vivir en sociedad y que nos respetemos. Si yo tengo sentido común, lo respeto a usted, y sé hasta dónde llega el derecho suyo y hasta dónde llega el derecho mío, y así evitamos problemas y convivimos en paz. Son reglas de sentido común, don Salvador: respetar a los demás
y de pronto hacerle caso a un latinajo que dice neminen lider, que es el principio de la moral de los escépticos, no hacer daño a los demás. Si no hacemos daño a los demás, vivimos muy bueno, vivimos en paz. Don Salvador, muchas gracias a usted y a los televidentes. Muy buenas noches y gracias por todo.